Byron San Miguel, quien se encuentra ya en el contacto con Así Amaneció. Doctor San Miguel, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carlos. A las órdenes. Empezamos hablando de política, doctor San Miguel, porque el presidente de la Asamblea Nacional, el primer poder del Estado por la representación que tiene de la ciudadanía ecuatoriana, dejará sus funciones este próximo 2 de octubre. Muchos analistas han dicho que Henry Kronfle fue realmente el ministro de gobierno del presidente Noboa, porque pudo lograr lo que parecía imposible, agrupar a los correístas, a los socialcristianos y también a los independientes para que puedan pasar muchos proyectos de ley impulsados por el gobierno. Sin embargo, se va en el momento en que una papa caliente está en medio de la legislatura y nos referimos al juicio de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Desde su perspectiva y análisis, ¿cómo ve este cambio que se va a producir en la legislatura? Bien, yo creo que el juicio a la ministra Palencia es un juicio que no se debería dar porque, mire, la ministra Palencia ha estado haciendo un buen trabajo en el área de seguridad, especialmente como ministra del Interior, en la dirección y conducción de la Policía, ¿no es cierto?, nacional, y han bajado los índices de inseguridad en un 17%. Por lo tanto, creo que ha hecho un buen trabajo porque este tema de seguridad no se lo puede resolver en 6 meses. Este tema es un tema que va a durar mucho tiempo y en el cual todos tenemos que unir para, ¿no es cierto?, derrotar a los narcoterroristas. Pero parece que la Asamblea no está en este tren y ellos más bien están queriendo sacar del camino a la ministra Palencia por dos, ¿no es cierto?, motivos. Dice un juicio, ¿no es cierto?, que le planteó Leonardo Barresueta de la Revolución Ciudadana y la otra Paola Cabezas. Leonardo Barresueta dice que lo enjuicia por la incursión de la policía en la Embajada de México y Paola Cabezas por no haber bajado los índices de seguridad. Son exactamente las 9:34 de la mañana. Estamos en el contacto con el señor Byron San Miguel. Él es experto en política, seguridad y democracia. Señor San Miguel, ¿por qué es tan importante para la oposición la cabeza de la ministra en un juicio en la Asamblea Nacional? ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días. Porque la Asamblea, mejor dicho, ciertos partidos políticos que están liderando la Asamblea están también ya en campaña política y a ellos les interesa que el gobierno y uno de los principales elementos de su gobierno, como es Mónica Palencia, salga del gobierno, y sería un triunfo político porque ellos en este momento están compitiendo para ganar la presidencia, ¿no es cierto?, tanto el correísmo como el Partido Social Cristiano. Yo creo que ese es el principal motivo y son consignas que reciben desde los líderes de esos partidos. ¿Y usted cree que van a llegar finalmente a eso? Porque como usted decía, es una buena ministra, es complicado el tema, recibieron una herencia nefasta del gobierno anterior, y en las calles la gente se está matando entre ellas, pero ¿usted cree que la ministra ha hecho un buen trabajo, como lo decía? Mire, Guillermo, yo creo que más bien, en vez de enjuiciarle a la ministra, le deberían condecorar. Yo, como oficial de Marina retirado, y como muchos otros ciudadanos patriotas, creemos que la incursión de la Policía y Fuerzas Armadas de la Embajada de México recibió un aplauso casi del 80% de los ecuatorianos, porque no hubiera sido posible que este delincuente, Jorge Glass, porque es un delincuente ya juzgado, salga del país así como salió, ¿no es cierto?, a la Argentina la ex ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces debería ser condecorada la ministra más bien, y lo mismo también ser condecorada. 2 condecoraciones debería recibir en la Asamblea y la otra por bajar los índices de seguridad. El presidente tuvo un acierto al decretar conflicto armado interno, y a partir de ese entonces entraron las Fuerzas Armadas a combatir, ¿no es cierto?, a estos 22 grupos terroristas, de acuerdo al marco legal, ¿no es cierto?, de los tratados de Ginebra, ¿no es cierto?, del derecho internacional humanitario. Y creo que están haciendo un buen trabajo las fuerzas del orden público, tanto las Fuerzas Armadas como la policía.
Y esto, como le dije, no se va a solucionar en 6 meses ni en un año. Esto va a durar muchos años, pero poco a poco están dando las Fuerzas Armadas y la policía unos pasos para que la población pueda vivir más tranquila y en paz. Doctor San Miguel, Priscila Jacome le saluda. En marco de esta situación política, además la acusan por la falta de gestión y ausencia de un plan efectivo para combatir la inseguridad. En su criterio, usted que es experto en estos temas, ¿qué cree en realidad que falta más por hacer o que lo que se ha hecho no ha sido suficiente o que efectivamente esto ha sido lo que necesita el país en estos momentos? ¿Cómo está, Priscila? Buenos días. Yo creo que el país eh, eh, tiene un plan de seguridad desde hace mucho tiempo. Eso lo realizaron en el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿No es cierto? Las Fuerzas Armadas y la seguridad es del Estado, por lo tanto el gobierno no puede cambiar un plan de seguridad porque esto ya fueron realizados hace mucho tiempo y lo que hay que hacer es apreciar la situación y hacer las modificaciones respectivas, pero el plan está hecho, es hasta el 2030 que se hizo en el gobierno de Lenín Moreno, el plan de seguridad integral, y es mentira de que no hay un plan, el plan existe, lo que se hace es actualizarle, y eso es lo que ha hecho el gobierno del presidente Daniel Noboa, y lo implementó a través de, por ejemplo, el decreto número 111, en el cual declaró conflicto armado interno y emitió, ¿no es cierto?, las disposiciones políticas donde las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional realizaron los planes respectivos. Es decir, el país sí tiene una planificación de seguridad. Doctor, en ese sentido, y sabiendo que ya hay una hoja de ruta, pero también teniendo en cuenta que hay retos en el proceso, ¿qué cree que es lo que hace falta todavía pulir dentro de este plan? Mire, lo que necesitaban los miembros de Fuerzas Armadas y de la policía era que haya, ¿no es cierto?, voluntad política del presidente y del gobierno para que ellos actuar con contundencia. Yo creo que eso faltaba el decreto 111 de conflicto armado interno ya se dio, y además con otros decretos que ha dado el presidente en el cual les dice a las Fuerzas Armadas que tienen que actuar con fuerza y que ellos les van a respaldar políticamente y en las cortes a los militares que tengan problemas cuando hayan combatido a estos grupos terroristas, porque usted sabe que todas las organizaciones de derechos humanos, los abogados y familiares siempre quieren demandar al militar o al policía que ha estado involucrado en una operación militar o policial. Y ese es el respaldo que ahora ya tienen del presidente Daniel Noboa. Entonces, las Fuerzas Armadas, como usted se ha dado cuenta, y la policía están actuando en este momento con contundencia y se han bajado índices de seguridad. Por ejemplo, un caso claro es de la provincia de Esmeraldas, que antes era la provincia más peligrosa, ¿no es cierto?, de Latinoamérica y del Ecuador. Y hoy ya no tiene estado de excepción. En el último feriado, mucha gente fue a Esmeraldas, se han reactivado las empresas, ¿no es cierto?, los hoteles, el turismo, y esa provincia ya ha bajado mucho los índices de seguridad. Lo mismo también en Manta. El presidente, recuerde usted que entró a Manta con Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y desde ahí hicieron un centro de operaciones y también han bajado los índices de seguridad, y ahora están por Durán. Como usted sabe, las Fuerzas Armadas tienen personas o militares que son de élite, y ellos son los que integran el bloque de seguridad, y no son muchos. Por eso es que hay que hacer por sectores, y eso está dando, ¿no es cierto?, un alivio a la población donde Fuerzas Armadas y los bloques de seguridad han actuado. Próximamente, creo que siguiendo este ejemplo regional, se va a hacer en otros lugares donde hay y están afectados por el narcotráfico y la delincuencia. Señor San Miguel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a Radio City y a las órdenes siempre. Era el señor Byron San Miguel, experto en política, seguridad y democracia, hablando del juicio político de la ministra del Interior, Palencia. Yo vengo diciendo hace algunos días, yo creo que sí, es función de la Asamblea fiscalizar, pero hay cosas en este momento mucho más importantes
que dedicarse a eso y hacerlo por revancha política.